Yo soy biólogo de la Universidad Nacional, hice mi maestría en la Universidad Nacional y después hice mi doctorado aquí en Suecia, donde vivo ahora, y soy investigador en magnetorrecepción en aves. Durante mi maestría estudié también, siempre me han gustado los sentidos, los órganos de los sentidos y los sentidos extraños, sobre todo las cosas que no existen o que no están evidenciadas muy bien en humanos, que hace que los animales sean mucho más interesantes, y eso me condujo a estudiar magnetorrecepción en aves. Pero entonces, ¿por qué el título de esta charla, Estudiando lo Invisible? Para nosotros es muy fácil entender eh, cómo funcionan o dónde están los sentidos, porque nosotros tenemos órganos de los sentidos. Nosotros tenemos nuestros ojos, nuestra nariz, nuestras orejas, y nosotros entendemos qué tipo de información viene a nuestro cerebro a través de cada uno de esos órganos de los sentidos. Nosotros sabemos que por las orejas escuchamos, por los ojos vemos, por la nariz olemos, con la piel sentimos, y eso nos hace pensar que otros animales lo perciben de la misma manera, y eso hace que se dirijan y se planeen experimentos para entender esos sentidos en otros animales, en otros organismos. Pero cuando es algo que nosotros no tenemos o no sentimos, hay un obstáculo muy grande, y es pensar en cómo vamos a estudiar algo que nosotros no percibimos, en algo que es invisible o indetectable para nosotros. Entonces vamos a hablar de eso hoy. ¿Por qué en aves? Las aves, pues como muchos otros animales en el planeta, han cautivado la atención de los humanos, sobre todo las aves migratorias, porque atraviesan distancias vastísimas, van de un sitio al otro en el planeta, viajan muy lejos y se devuelven año tras año, generación tras generación, sin perderse. Saben perfectamente para dónde van, tiempo tienen que quedarse en su destino y cuánto y cómo se van a devolver. Entonces, mucha de la investigación en cómo los animales se mueven largas distancias o navegan o se orientan ha sido desarrollado en aves, sobre todo en aves que tienen rutas de migración larguísimas. Vemos que hay especies, hay todo tipo de aves, hay aves cantoras, aves paseriformes, pequeñitos pajaritos, halcones también, y aves de pantano, por ejemplo, que atraviesan vastísimas distancias, cruzan continentes, van de un polo al otro, cruzan mares, cruzan océanos y no se pierden, y vuelven y lo hacen año tras año. Por eso ha causado tanta curiosidad el comportamiento de estos animales. Lo que sabemos de orientación y navegación: orientación es saber dónde queda el destino al que voy, y navegación es saber cómo voy a llegar a ese destino, saber qué pasos tengo que seguir para ir desde mi casa hasta mi trabajo, por ejemplo. Lo que sabemos es que principalmente los animales manejan información visual. Por ejemplo, utilizan la posición del sol, de la luna y de las estrellas solas, estrellas grandes, o de conformaciones de estrellas como la Vía Láctea, paisajes y rutas conocidas, para saber dónde queda su destino y cómo llegar a su destino. Cuando ya están en una escala un poco más cercana, cuando ya van llegando a su destino, utilizan otros sentidos como el olfato, percibiendo feromonas, químicos que les indican dónde están mi pareja o mi familia o mis hijos, al igual que llamados y voces. Por ejemplo, esta forma es como los pingüinos encuentran a sus hijos entre miles de otros pingüinos que a nuestros ojos son idénticos, pero ellos son capaces de reconocerlos por sus llamados. Todas estas cosas son evidentes para nosotros. Pero si se acuerdan del mapa que les acabo de mostrar, ¿qué pasa cuando toda esa información no está disponible? Por ejemplo, si estoy volando a lo largo de unas montañas y se nubla, o hay mucha niebla y no puedo ver las montañas, o si estoy volando de noche y está nublado y no puedo ver las estrellas, o una situación en el mar donde no hay montañas ni nada, sino extensión y extensión y extensión de mar. Lo único que queda, la única fuente de información que queda y que se le ha ocurrido a la gente, a los investigadores,
es el campo magnético de la Tierra o el campo geomagnético. Entonces vamos a hablar de qué es el campo geomagnético. El campo geomagnético de la Tierra es el campo magnético que se ha formado por la composición del núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra es hierro fundido, fluido, dinámico, que está girando y se está moviendo y tiene corrientes todo el tiempo. Ese movimiento genera un dínamo, una pila con dos polos. Si se imaginan una pila que atraviesa del polo norte al polo sur, eso está formado por el movimiento del centro de la Tierra y del manto del fluido de la Tierra. Es el campo magnético, genera unas líneas de campo que salen por el polo sur, le dan la vuelta a la Tierra y vuelven y entran por el polo norte. Entonces, en los polos del campo magnético, en los polos de la Tierra, el campo magnético es donde tiene mayor intensidad y donde el ángulo de entrada o de salida de la Tierra es más drástico. En este caso son 90 grados de entrada o 90 grados de salida. Pero estas líneas a lo largo, toda la extensión del planeta, siguen saliendo y entrando, saliendo y entrando, pero a medida que se alejan de los polos, van siendo menos intensas, menos intensas, menos intensas, y la inclinación con la que salen o entran al planeta va cambiando. Ya no es un ángulo tan drástico, ya no son 90 grados, sino va cambiando, 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 hasta que en el ecuador la intensidad es muy baja, hacia la línea del ecuador la intensidad es muy baja y la inclinación es nula. Entonces, en los polos, el campo magnético es perpendicular a la Tierra, entra o sale completamente perpendicular, y hacia la línea del ecuador es completamente paralelo y de intensidad muy baja. Si nos imaginamos una de estas líneas de campo en cualquier sitio del planeta, en cualquier punto de la Tierra, nos lo imaginamos como un vector, como una flecha. Esa flecha va a tener una intensidad que está denotada por la longitud de esa flecha, una polaridad, que es hacia dónde va esa flecha, y un factor que se llama inclinación, que es este ángulo, que es el ángulo que existe entre esa línea y el norte magnético. Entonces, todos estos parámetros se pueden medir en cualquier punto de la Tierra y van a ser diferentes en cada punto de la Tierra. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la inclinación, ese ángulo de entrada en el planeta, es idéntico en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Si no tenemos en cuenta la polaridad, o sea, la dirección de la flecha, la dirección de entrada es igual en puntos a la misma distancia del ecuador o de los polos. ¿Eso qué me indica? Que el sitio donde el ángulo entra a la Tierra me está indicando hacia el polo, ya sea el polo norte o el polo sur, y hacia donde el ángulo se abre, hacia esta dirección, me indica hacia dónde queda el ecuador. Esto va a ser importante y muy informativo. Más adelante los voy a volver a mencionar. Entonces, la agencia geológica estadounidense genera estos mapas de isolíneas, de líneas que unen puntos con la misma intensidad o puntos que tienen la misma inclinación, generando estos mapas de líneas magnéticas cada 5 o 10 años, dependiendo qué tanto cambie el campo magnético. Si ustedes han visto en algunas noticias que han salido recientemente, ha habido, no alertas, pero sí menciones de que el campo magnético puede revertirse o cambiar o modificarse drásticamente mucho más rápido de lo que los científicos piensan, pero es algo que ha pasado a lo largo de la historia del planeta. Entonces, como el campo magnético está formado por un sistema dinámico, por magma que se está moviendo continuamente, eso hace que el campo magnético también sea dinámico y vaya cambiando. Por eso estos mapas se generan cada 5 o 10 años. Y si ustedes miran estos mapas, pueden ver que en algunas regiones podemos tener cuadrículas si combinamos, por ejemplo, la inclinación del campo magnético con la intensidad. Entonces, combinando esos dos parámetros, inclinación e intensidad, podemos tener direcciones
magnéticas, por decirlo de alguna manera, de cada punto de la Tierra. En cada punto de la Tierra, las características magnéticas son específicas. Y esto convierte este tipo de información en una fuente maravillosa para orientarse y para navegar. Si existen direcciones aquí y allá, así como los números de dirección en cualquier ciudad, los parámetros magnéticos hacen que cada punto de la Tierra sea único e identificable. Pensando en esto, las personas que investigamos este fenómeno o este tipo de información, usamos una herramienta que es muy útil y es una bobina magnética, que es un cubo. En este caso, esta es una réplica, este es un diagrama del sistema que yo manejo en mi laboratorio. Es un cubo que tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros, que tiene bobinas eléctricas alrededor en todos los ejes, por todos los lados, y que lo que hace es que me permite controlar esa intensidad y esa inclinación del campo magnético adentro de ese cubo. Entonces, dentro de ese cubo yo puedo mover el campo magnético para donde yo quiera y cambiar la inclinación. Entonces, yo puedo simplemente hacer que el campo magnético dentro de ese cubo esté apuntando para donde no es, o lo puedo cancelar, o puedo modificarlo. Aquí se ve nuestra caja de control y cómo esta brújula responde a cambios. Ya no está apuntando al norte, sino al oriente. Lo podemos hacer que apunte al sur, o lo podemos hacer que apunte al occidente, o cualquiera de esos puntos intermedios. Entonces nosotros tenemos control sobre el campo magnético dentro de ese cubo. Y dentro de ese cubo podemos poner nuestros animales, de los que voy a hablar más adelante, para hacer experimentos comportamentales. ¿Por qué los experimentos comportamentales son importantes en este caso? Porque, como les dije, esto es una cosa invisible. Nosotros no vemos el campo magnético. Nosotros sabemos que existe porque tenemos herramientas que nos permiten verlo como esa brújula. Nosotros podemos ver otros comportamientos o podemos medirlo con otras herramientas que miden los parámetros del campo magnético, pero nosotros no lo vemos. Y a la luz de hoy no sabemos bien en qué parte del cuerpo existe un receptor de campo magnético. Lo que sí se sabe, y les voy a mostrar ahora, es que hay evidencia comportamental de que al cambiar el campo magnético, los animales responden. En ausencia de cualquier otro tipo de información, si el campo magnético varía, los animales responden. Entonces, hablemos un poco de si existe un mapa magnético. Si los animales saben esas direcciones magnéticas, si pueden sentirlas. Hay una serie de experimentos que les voy a describir ahora. Existen, usando este aparato que les acabo de mostrar, esta bobina magnética, existen unos experimentos que se llaman desplazamientos, en este caso virtuales si se hacen dentro de esa caja, o reales si se cogen animales y se llevan de un punto de la Tierra a otro punto de la Tierra. Entonces, por ejemplo, en este experimento que se hace con unos pájaros migratorios, con unos, no tengo el nombre aquí en español, unas aves migratorias cantoras, nocturnas. Cuando este es el estado normal de las aves, este es un mapa que ya les digo cómo funciona. Las aves migratorias, cuando quieren empezar a volar, cuando quieren irse y cuando quieren migrar, empiezan a mostrar una cosa que se llama inquietud migratoria, y es que empiezan a saltar y a prepararse para volar en la dirección predeterminada, la dirección a la que necesitan irse. Entonces aquí imagínense que esto es un tanque o una suerte de embudo donde ponen al pájaro aquí en la mitad y lo dejan que se esté por unos minutos y el pájaro empieza a saltar en una dirección específica. Después de cierto tiempo, esas marcas que deja, esos rasguños que deja en ese tanque, son el indicativo de que esa es la dirección a la que se quiere ir. Entonces, cada puntico de estos es un pájaro que han puesto ahí, que lo han dejado rasguñar por un rato porque se quiere ir en esa dirección, y esta flecha en el medio es el promedio de la dirección a la que se quieren ir todos estos pájaros como grupo. Entonces, la mayoría de los pájaros se quiere ir en esa dirección. ¿Por qué se quieren ir en esa dirección? Los pájaros están en esta estación de investigación en territorio ruso, en Ribachi,
y esos pájaros normalmente vuelan de noche hasta esta zona en el sur de Finlandia. Entonces, cuando evalúan a los pájaros, se ve claramente que ellos quieren irse en la dirección del sitio al que quieren irse. Entonces, el experimento es, cogen a estos pájaros, los meten en cajas donde no hay luz, no hay sonido, no hay nada, y los transportan 1000 kilómetros al oriente hasta Svenigorod, ya más adentro de Rusia. En Svenigorod los vuelven y los evalúan, los meten en otro tanque y los ponen a que brinquen. Esos mismos pájaros empiezan a brincar y como grupo la mayoría quieren viajar en otro ángulo, indicando esta dirección. Quiere decir que los pájaros, a pesar de no ver, no saber para dónde van ni cómo van, detectan el cambio de dirección y quieren corregir hacia dónde se quieren ir. Y la única fuente de información que tienen disponible es el campo magnético. Otros estudios en otros pájaros indicaban que, o daban cierta evidencia de que los pájaros de repente tenían material magnético en el pico. Entonces el experimento que hicieron enseguida fue cortar el nervio que comunica la información del pico al cerebro. Simplemente lo cortan o lo anestesian y vuelven y hacen el mismo experimento. Cogen a los pájaros normales, los dejan que brinquen hacia la dirección que quieren, después en el viaje sin que vean absolutamente nada, cortan el nervio y vuelven y los evalúan. En este caso, los pájaros que no tienen esa información del pico no corrigen la dirección a la que se quieren ir y siguen tratando de irse hacia la dirección que se iban a ir originalmente. Ellos no perciben este cambio. Entonces, esta evidencia comportamental indica que, uno, los pájaros sí pueden detectar esos cambios en la dirección magnética. Dos, que esa capacidad para medir eso está en el pico. Sin embargo, no se ha podido determinar bien qué tipo de células en el pico o en qué parte detallada del pico o cuál es el mecanismo en el pico, pero se sabe que el pico en estos pájaros es la parte vital para este tipo de información. En unos experimentos muy parecidos, pero en tortugas verdes en el Atlántico, lo que hacen es pues mover un montón de pájaros que son más o menos de este tamaño. 1000 kilómetros es relativamente fácil, con una camioneta basta, pero mover una población de 20 tortugas que son bastante más grandes es muchísimo más complicado. Entonces, a estas tortugas lo que se les hace es un desplazamiento virtual. A estos pájaros se les hizo un desplazamiento real. A las tortugas se meten en una de estas bobinas magnéticas y lo que hace uno es cambiar los parámetros que se sienten dentro de la bobina. Entonces, estas tortugas conocen el campo magnético de esta región en la mitad de la península de la Florida, y lo que hacen es que en este mismo sitio los meten en una bobina magnética y cambian los parámetros del campo magnético de tal forma que dentro de la bobina la inclinación y la intensidad corresponde a este punto. Es una simulación dentro de la bobina. Y en el mismo sitio pueden cambiar los parámetros para simular esta posición al sur de la península. Cuando evalúan las tortugas en un punto simulado al norte, las tortugas quieren viajar hacia el sur, quieren devolverse a su nido original. Y cuando simulan que las tortugas están más al sur, todas las tortugas quieren nadar hacia el norte, corrigiendo para irse hacia donde viven originalmente. Entonces esto demuestra que también reptiles tienen la misma capacidad de percibir cambios en esa dirección magnética. Pero la pregunta se mantiene: ¿dónde y cómo? Todavía no se sabe. Pero hay una de las teorías, y hoy vamos a hablar les voy a presentar 3 teorías, y la tercera es en la que yo trabajo personalmente. Esta primera teoría de cómo los animales perciben este mapa magnético corresponde a magnetorrecepción mecánica, y es a través de un mineral que se llama magnetita, que es lo que hace los imanes ferromagnéticos, los imanes de hierro. Y lo que dice es que, esta teoría lo que dice es que dentro del animal, en alguna parte del animal, pues como el campo magnético puede pasar a través de todo el cuerpo, no se sabe bien en qué parte del cuerpo, pero en alguna parte hay
trocitos de magnetita, hay pedacitos de metal que funcionan como la brújula que les mostré ahorita. Entonces, cuando el animal se mueve, ese pedazo de metal se mueve dependiendo de si uno se está moviendo hacia el norte o hacia el sur, este, oriente u occidente, y ese movimiento está conectado a estructuras sensoriales y a canales iónicos en alguna célula en el cuerpo. No se sabe qué célula, pero esto actuaría como un mecanoreceptor. Entonces, la información magnética mueve una partícula dura, esa partícula dura es percibida por una célula y esa célula comunica al cerebro, me estoy moviendo hacia el norte, hacia el sur, oriente u occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Esto es la teoría, pero todavía no existe evidencia de este tipo de unión entre magnetita y cuerpos sensoriales en las células. Lo más cercano son bacterias que tienen cristales de magnetita por dentro y pueden moverse hacia arriba o hacia abajo dentro del suelo como microorganismos, pero nada más. Entonces, esta es una opción. La otra opción para percibir ese tipo de información es magnetorrecepción eléctrica, en este caso a través del fenómeno de inducción electromagnética. La inducción electromagnética sucede cuando un conductor eléctrico, un cuerpo capaz de conducir electricidad, se mueve a través de un campo magnético. Cuando pasa eso, se produce una corriente eléctrica en el conductor. Entonces, si el conductor se mueve, si el conductor, por ejemplo, es un animal y se mueve a través del campo magnético de la Tierra, debería posiblemente generarse una corriente eléctrica de nivel biológico percibible por el cerebro. Esta teoría es la que menos se ha estudiado y originalmente estaba descrita solo para peces marinos, porque los peces marinos tienen un órgano que va desde la nariz hasta los lados del cuerpo que se llama la línea lateral, que son un montón de receptores eléctricos, sobre todo los tiburones tienen eso. Son receptores eléctricos que les permiten percibir alteraciones eléctricas alrededor de ellos y así es como perciben a sus presas. Pero entonces si ellos son conductores eléctricos y se mueven a través del campo magnético de la Tierra, en teoría, por inducción electromagnética, deberían ser capaces de percibir esos cambios. Entonces, si ellos se mueven, independientemente en qué dirección se muevan, deberían poder sentir si se están moviendo hacia una intensidad más alta o hacia una intensidad más baja, etc. Y hace poco, hace un par de años, se postuló que este mismo fenómeno de inducción electromagnética podría estar pasando en los huesos del oído interno. Estos huesos están justamente los huesos del oído interno. Son 3 huesos que están alineados en cada uno de los ejes de ejes tridimensionales. Entonces, si aquí vemos un dibujo en el oído interno de una paloma. Dentro de esos canales semicirculares hay un fluido que sería el conductor eléctrico. Entonces, dependiendo de hacia qué dirección mueva la cabeza el pájaro, podría generarse una corriente eléctrica medible por el cerebro que le daría la indicación de si se está moviendo hacia el norte, hacia el sur o en una intensidad más baja o más alta, etc. Esto sigue siendo una posibilidad y se postuló a través de una simulación. Construyeron un canal semicircular, un modelo de un canal semicircular, lo llenaron de un fluido similar a este conductor y lo metieron dentro de una bobina magnética, de nuevo la herramienta por excelencia, donde simulaban movimientos del campo magnético. Y en algunas direcciones del campo magnético se veían corrientes eléctricas medibles por el cerebro. Entonces, esta simulación lo que hizo decir es que el mecanismo puede funcionar con intensidades del campo magnético similares a las de la Tierra, pero nuevamente hace falta más investigación para determinar si sí existe, si sí se generan en vivo en el oído interno de los pájaros y de otros animales. Ahora bien, eso era sobre el mapa magnético. Ahora, ¿qué pasa con
otro parámetro que también se ha observado, que es la inclinación. Entonces, hay otra teoría que habla de la existencia de una brújula de inclinación magnética. Entonces, el experimento es así. Se puso un pájaro, que normalmente también una migratoria, en este caso diurna, normalmente vuela hacia el norte cuando el campo magnético natural semeja a este vector. Si ustedes saben cómo en matemáticas se analizan vectores, los vectores son estas flechas, digamos que es esta diagonal, se puede descomponer en su componente vertical y en su componente horizontal. Estos dos componentes, cuando se suman, producen el vector original. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, dentro de una bobina magnética, se alteró la dirección, pero no la magnitud del componente vertical. Entonces, el mismo componente horizontal, otro componente, el componente vertical invertido, que produce un campo magnético diferente. El pájaro vuela entonces en contra de donde se esperaba que volara. Normalmente volaba hacia el norte. Cuando se invierte este componente, el campo magnético está apuntando hacia el norte, pero con una inclinación diferente. El pájaro vuela hacia donde la inclinación indica. Cuando se invierte el componente horizontal, pero el vertical sigue siendo igual, se produce un vector que es igual a este, pero con la polaridad diferente. En este la polaridad está hacia arriba, en este la polaridad está hacia abajo, y el pájaro no percibe eso, sigue volando hacia donde la inclinación indica. Cuando se invierten los dos componentes, se genera este vector que es muy parecido al vector original, pero la polaridad es diferente. El pájaro vuela hacia donde la inclinación indica, ignorando el cambio en polaridad. Entonces, se postuló que los pájaros pueden detectar la inclinación del campo magnético, más no la polaridad en este tipo de experimentos. Otra cosa que se observó durante esos experimentos fue que cuando los pájaros, digamos que otra vez este es un mapa parecido al que les mostré antes, cada triangulito de estos es uno de los pájaros evaluados en ese sentido, y aquí están, cuando los evaluaron en diferentes tipos de iluminación, parte de la experimentación de rutina, se dieron cuenta que con luz UV los pájaros obedecían a su orientación. En azul, en turquesa, en verde, seguían yéndose hacia el sitio donde se querían ir. Pero tan pronto pasa a luz amarilla o a luz roja, los pájaros quedan completamente desorientados. Esto se repitió y esto se ha observado en otros pájaros, en palomas mensajeras, en migratorias diurnas y nocturnas, pero también en moscas de la fruta, en escarabajos, en salamandras, en renacuajos, o sea, en otro montón de animales de diferentes grupos, se observó que esa orientación magnética que mostraba naturalmente, cuando se evaluaba bajo luz únicamente amarilla, luz monocromática amarilla o roja, desaparecía. Entonces se postuló que esta brújula que percibe la inclinación magnética depende de la luz. Y ahí se postuló una tercera teoría de cómo pueden los animales percibir, en este caso, la inclinación magnética. Y aquí entramos a lo que yo estudio personalmente, a la teoría en la que yo estoy trabajando actualmente, que es magnetorrecepción química a través de una proteína que se llama criptocromo. Entonces, imaginemos una cosa para iniciar. El campo magnético son estas líneas rojas, como aquí cuando les mostré inicialmente, y esta flecha verde es la orientación del animal o la orientación del criptocromo, de esa proteína dentro del animal, respecto del campo magnético. Entonces la teoría dice que el criptocromo, cuando está completamente alineado, perfectamente alineado con el campo magnético, produce un tipo de activación en el receptor. Todo esto es teórico. Si hay preguntas sobre esto, las miramos ahora en el chat. Digamos, produce un tipo de activación, digamos, negro, por decir algo. Cuando el alineamiento entre el campo magnético y el receptor es intermedio, está en diagonal, la activación es intermedia, gris. Y cuando está completamente desalineado el criptocromo o el animal de ese campo magnético,
la activación o el estado de ese receptor es blanco. Entonces digamos que tenemos una combinación en la que hay un tipo de activación de receptor y la combinación opuesta me produce la activación opuesta del receptor. Entonces, como esta evidencia existía solo en presencia de la luz y era dependiente de la luz, si tengo luz de cierta longitud de onda funciona, pero una vez me paso del amarillo ya no funciona, se postuló que este sistema depende de la luz. ¿Y la luz por dónde entra? Por los ojos. Entonces se pensó, este sistema de magnetorecepción química debe estar pasando en los ojos. Entonces, si yo tengo un ojo con esos receptores, ese criptocromo, dispuesto a través de la esfera del ojo, voy a tener todos estos tipos de combinaciones de alineamiento y no alineamiento en toda la superficie del ojo. Y eso lo que me va a producir es un gradiente, un degradé de activación del receptor, que es más fuerte alrededor del eje de las líneas de campo magnético y se difumina hacia los lados. Todo esto es teórico. Si se mueve el ojo y la posición de los receptores, ese patrón va a seguir fijo en las líneas del campo magnético. Entonces es un patrón que va a estar fijo en mi campo visual y en esta simulación que hice en el trabajo, pensamos como si este es el caso, así se vería el norte magnético y más arriba se vería el sur magnético. Entonces, esos dos puntos me forman este vector. Esos dos puntos me informan de la inclinación de ese vector. Cabe resaltar que todo esto, toda la interacción visual, hasta ahora es teórica. No hay una evidencia muy diciente de que sea realmente procesado visualmente. Este gradiente, este degrade de percepción puede ser una sensación que nosotros todavía no entendemos, puede ser otro tipo de procesamiento en el cerebro. Pero por facilidad de entendimiento lo manejamos como en el ojo y visual. Entonces, ¿qué pasa con ese criptocromo? Aparentemente debería estar insertado en la retina, en el ojo, en el globo del ojo, en todas las posibles orientaciones. Y este criptocromo, que es esta proteína, esta estructura, tiene adentro un pedacito que es un cofactor, un pedazo extra de molécula, que es lo que realmente es capaz de capturar la luz. Esta molécula es capaz de percibir la luz, cambiar su composición interna y producir cambios al resto del criptocromo. Así como en la fotosíntesis, los fotones llegan a la planta y proteínas capturan esos fotones para producir energía, hay otro montón de proteínas que pueden recibir la luz, cambian su configuración interna y producen cosas más adelante, otros productos, señales químicas, señales eléctricas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los pájaros tienen muchos tipos de criptocromos, tienen varios tipos de criptocromos. Tienen un tipo 1 y un tipo 2 que no tiene esta partícula, y tienen un tipo 4 que sí tiene esta partícula. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en el criptocromo 4, que es el que tiene esa partícula que necesita luz, que fija luz, y que, como ya sabemos, la luz es muy necesaria para que este sistema funcione. Ahora, ¿cómo funciona la retina de los vertebrados? ¿Cómo funciona la visión? ¿Cómo llega la luz a la retina? La luz entra por los ojos, como mencioné. Este es un ojo de pájaro. Los ojos de pájaro tienen su córnea, su lente que les permite enfocar, así como nuestros ojos. Tienen un órgano adentro que se llama el pécteni, que ayuda en la nutrición del ojo. Y detrás del ojo, en el fondo del ojo, está la retina. Esto es un corte de retina de mis animales de estudio, de mi especie de estudio, y la luz entra por la parte de abajo de la retina, donde están unas células que se llaman ganglionares, cruza un montón de neuronas que son de procesamiento, que se llaman amacrinas, bipolares y horizontales, y continúa hacia los fotorreceptores. Los fotorreceptores son las células que finalmente reciben la luz e interpretan
Los bastones interpretan simplemente presencia o ausencia de luz, me permiten ver cuando la luz es muy baja, y los conos pueden ser verde, rojo o azul, y son los que me permiten en combinaciones ver en colores. Entonces la luz entra por abajo, finalmente le pega a los fotorreceptores, y en los fotorreceptores esa información de luz es convertida en electricidad, que es después mezclada o computada por todas estas células y enviada al cerebro. Como les mencioné, este corte es de mis aves de estudio, que se llaman los pinzones cebra. Estos son pájaros nativos de Australia, no son migratorios, pero nosotros podemos entrenarlos para que usen el campo magnético. Entonces, ellos no tienen esa inquietud migratoria, pero pueden usar el campo magnético para buscar un premio, un beneficio. Entonces, por ejemplo, los ponemos en este laberinto. Esto es el interior de esa bobina magnética. Aquí estamos filmando lo que pasa ahí dentro. Y normalmente el norte magnético está aquí arriba, pero en este momento lo tenemos a este lado. El norte está apuntando a este lado. Y este pájaro está entrenado para asociar que la comida está en el norte. Y aquí no hay nada. Aquí están los comederos, los platos, pero están vacíos. Entonces lo que hacemos es, ponemos al pájaro adentro, ya entrenado, lo dejamos que salga y empieza a explorar, y él inmediatamente se va hacia el norte. Él está persiguiendo el norte acá. Esto es que lo estamos filmando y estamos midiendo qué tanto tiempo se gasta en cada brazo para ver si él prefiere el brazo que nosotros esperamos, donde lo entrenamos, o no. Insiste, le insiste, le insiste, no encuentra nada, prueba en otro sitio, pero se acuerda que la comida está en el norte magnético y se devuelve al norte magnético. Entonces, esta flecha resultante es el vector de preferencia de ese pájaro. Entonces, cada experimento, cada uno de estos puntos es uno de esos pájaros prefiriendo diferentes campos magnéticos, pero cuando hacemos una gráfica respecto de esa dirección magnética, vemos que todos los pájaros prefieren esa dirección. Entonces, esto también nos indica que ellos pueden percibir el campo magnético aún sin ser migratorios. Entonces, ¿qué hago? Yo hago cortes finos de la retina, cojo una rodaja de la retina de esos pájaros y la trato con un anticuerpo que detecta ese criptocromo que me interesa. Y lo pongo en la retina para ver dónde aparece. Yo necesito saber dónde aparece para ver si cumple los requisitos de estar en la retina por todas partes, a ver si las piezas de la teoría cuadran con los resultados. Y lo que obtengo es esta señal fluorescente, porque traté los anticuerpos con un producto fluorescente para que se vean en el microscopio, y lo que veo son estas células que parecen candelabros y se llaman células horizontales tipo candelabro, porque tienen estos bracitos hacia arriba. Aquí se ve el cuerpo de la célula, los brazos de la célula, y estos puñitos que tienen al final, estas bases que tienen al final de sus brazos, y diferentes vistas del cuerpo de la célula y esos bracitos. Solo por la morfología, nosotros estamos seguros de que estas células son tipo horizontal, células horizontales, tipo candelabro. Hay más tipos, pero por la morfología, por cómo se ven, estamos seguros de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos una visión ideal, un diagrama de la cabeza del pájaro con los ojos a los lados, aquí podemos extraer que este es su campo visual de un ojo, este es el campo visual del otro ojo, donde se cruzan los campos visuales. Ellos tienen visión binocular, como la mayoría de nuestra visión, y lo que hago es superpongo, los resultados de mis experimentos, y lo que yo observé es que esa señal verde que acabo de mostrar solo aparece en la periferia de la retina, no está en toda la retina, solo en las puntas, en la periferia de la retina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos receptores están solo en la periferia de la retina. Entonces, quiere decir que no están detectando todo el campo visual, sino solo los bordes del campo visual.
Entonces, en principio esto no cuadraba con la idea de que los receptores tienen que estar en todo el ojo, que tienen que estar en toda la esfera del ojo para percibir todo ese degradé del campo magnético. Pero nosotros pensamos en dos posibilidades en cómo este anillo de receptores puede funcionar. Primero, este es el ojo y esta es la periferia de la retina y aquí es donde están todos esos criptocromos 4 en ambos ojos. Lo que pensamos es que el pájaro puede mover la cabeza de lado a lado hasta que la señal, hasta que los criptocromos activados en un ojo sean iguales a los criptocromos activados en el otro ojo. Cuando yo tengo esa sincronía de señal, cuando el pájaro tiene esa sincronía de señal, quiere decir que está completamente alineado a esta línea de campo magnético. Y la otra posibilidad es que si el pájaro, en vez de moverse de lado a lado, se mueve más en diagonal, arriba y abajo, activando completamente uno de sus ojos, pero no el otro, él sabe que en esta dirección o hacia donde está mirando hay una línea de campo magnético, perdón. En ambos casos, el pájaro moviendo la cabeza va a tener una idea de cuál es el alineamiento del campo magnético, de la inclinación del campo magnético. Y al mover la cabeza va a saber hacia dónde necesita irse. Nosotros hemos visto hasta ahora el mismo patrón de señal en otros tipos de aves. Hemos visto en herrerillo común, que es un migrante que viaja de día, cortas distancias, en el petirrojo europeo, que es donde más se ha estudiado este fenómeno, que es un migrante nocturno, las mismas células, una curruca capirotada, que también es un migrante nocturno, el mismo tipo de células, y el carricero común, migrante diurno, ¿no?, que viaja de día. Entonces lo que vemos aquí es que por lo menos, y todos estos pájaros son pájaros pequeños, aves cantoras pequeñas, migrantes, presentan el mismo tipo de células. Entonces esto nos indica que esta solución de magnetorrecepción química mediada por luz parece ser común para todos los pájaros, porque todos estos son migratorios, pero los que yo estudio, el pinzón cebra, no es migratorio y tiene el mismo sistema. Entonces, ese es el trabajo que yo hice, sobre todo eso fue lo que completé para mi doctorado, todo ese trabajo. Y las preguntas que estamos tratando de solucionar ahora o de dirigirnos ahora es qué pasa en otras especies, cómo funciona este sistema en otras especies, qué pasa con no migrantes. Todas esas especies que se han estudiado, que hemos estado midiendo, pues son pájaros que migran en esta zona donde estoy yo, son aves que mayormente tienen unas rutas de migración entre Europa y África, en esta parte, en estas latitudes, donde el campo magnético es bastante intenso, ¿sí? Lo ven por acá, que la inclinación es bastante marcada y la intensidad es bastante fuerte, pensamos que es más fácil de detectar. Pero ¿qué pasa con pájaros que viven cerca del Ecuador? Por ejemplo, cerca de la línea del Ecuador, por ejemplo en Colombia, donde hay más especies de pájaros que en el resto del mundo. No sabemos. ¿Qué pasa con aves que tienen otro tipo de movimientos? Colombia es un país de montañas y hay muchos animales, no solo pájaros, que tienen migraciones altitudinales, que se mueven desde la base de la montaña hasta la punta de la montaña e intermedio, dependiendo de qué necesitan hacer. Toma mucho menos tiempo, pero es otro tipo de navegación. ¿Qué pasa con estos animales? Eso no lo sabemos. Entonces hay muchas preguntas que quedan abiertas referente a otras especies. Obviamente hay muchísimas otras preguntas sobre las otras teorías de cómo funciona la magnetorrecepción. Y nuevamente es un campo muy difícil de estudiar precisamente porque nosotros no percibimos y no tenemos una idea de qué se siente, de qué se ve. Estos resultados que yo presento, me vuelvo un momentico, estos resultados de haber encontrado criptocromo 4 en las células horizontales apoya la idea de que la información magnética es percibida en un sistema visual. ¿Por qué? Porque las células horizontales están recibiendo información de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los primeros en recibir información visual. Son los que van a recibir la luz y le van a decir a uno, esto es de colores, esto es en blanco y negro,
esto tiene mucho detalle, esto no, toda la información visual entra inicialmente en los fotorreceptores, pero toda esa información se combina, se contrasta en esta capa de células horizontales, bipolares y amacrinas. Y las células horizontales están relacionadas en combinar señales diferentes para aumentar el contraste de colores, por ejemplo. Entonces puede que ese gradiente, de que ese degradé de señal del que estaba hablando antes, no sea un parche en el cielo, no sea un anillo, no se vea como un anillo o una región en el cielo, sino que sea una zona en la que los colores se vean de pronto más contrastantes o de pronto menos contrastantes, porque la información visual está siendo alterada por esa información magnética. Entonces, esta evidencia que tenemos nosotros ahora apoya mucho la idea de que la información magnética está modificando la información visual, pero solo en la periferia, que eso es una solución muy elegante para los pájaros, porque no se estrella, no pelea con las funciones primarias del ojo, que pues es ver en detalle, detectar con específicos, detectar pareja, detectar comida y todo eso, que para eso se necesita alta resolución, alto foco. Entonces es una solución muy elegante porque hay dos modalidades sensoriales, visión y magnetorrecepción, funcionando en un mismo órgano.